Nos pasamos la vida buscando, intentando encontrar pistas que nos ayuden a saber quiénes somos. Buscamos en nuestros recuerdos de infancia, en nuestro más profundo interior. Pero en ocasiones son las historias las que nos encuentran a nosotros. Y esta es una de esas ocasiones. Disculpen que no me haya presentado. Mi nombre es Olvido. Entre mis manos, tras la lluvia, los rostros de aquella enigmática pareja provocaban en mí una mezcla entre incertidumbre y desazón. ¿Qué hacían allí? ¿Por qué habían acabado entre montones de escombros? ¿Quién se había deshecho de su imagen, de su recuerdo? ¿Quiénes eran? Me impactó tanto aquel hallazgo que de alguna manera sabía que, irremediablemente, ya formaban parte de mi propia historia, de mi búsqueda. Pues ahora mismo, perdona, pero casi no sé quién son. Yo no los conozco, es loco. Los mismos no son del pueblo. Porque yo conocerlos no los conozco. Si son del pueblo, yo tengo ya 85 años y no los conozco. Pues no. Tía Irene, quizás, Irene. Pues yo me suena, pero no lo sé. Domingo. No puedo saber, porque claro, yo conocía, pero a una que también, pero como no tiene verdad, no tiene ninguna letra, no tiene nada más que esto, que era muy chica, que la hicieron grande. Esta cara me es conocida. Él no es. Es como me da bigote. Pues si está de guerra, tú verás si estos tienen que ser antiguos, Domingo. No. Estaba claro que la tarea no iba a ser fácil, pero el esfuerzo de recordar, de escuchar las historias de aquellas personas, parecía merecer la pena. Lo siguiente que debía hacer
era ir al único lugar donde podría hallar alguna pista. Una visita en la que encontré más sombras que luces. Los libros que hay de matrimonios llegan hasta 1874. Luego ya después empiezan ya después de guerra. Pero eso es porque los libros de guerra, los que cogen las fechas de la guerra civil, se quemaron todos también en la parroquia, porque así se eliminaban muchos datos. Entonces lo quemaron, como hicieron en el ayuntamiento, allí lo quemaron todo, creo. Entonces aquí solo quemaron los libros que coinciden con esos años. Y el último que tenemos pues es este, que llega hasta el 84, 884. Y tenemos desde 1570, pero no hay más. Estos son legajos, un libro antiguo de matrimonios, con las firmas y todo esto. Pero el documento que buscamos se ha perdido. Y eso fue porque éramos muy civilizados y nos cargábamos los documentos, unos y otros. Así es que lo siento mucho, pero esto es una vía muerta, el buscarlo en la iglesia. Lo único que tenía era aquella foto, aquellas dos miradas perdidas en el tiempo, remarcadas por el pincel del retocador. El holgado traje de él, que parecía prestado, aquel pequeño ramo, aquel austero vestido de novia, que hacían pensar que se trataba de una pareja de clase baja. Pero, aún así, se presentaban dignos, altivos, esperando ser inmortalizados, esperando vencer al tiempo. Escuchar, ayudar a recordar a aquellas personas, sus vivencias, era lo único que podía hacer. Sin prisa, los recuerdos, sin ningún orden establecido, venían a su cabeza. Pues mira, yo me casé de negro porque yo quería ir de negro, porque quería mantilla y todo. Y me hizo el vestido, tía Marcelina, me hizo los vestidos. Pero no tengo ninguna fotografía, porque encima, pues me la iba a hacer. Me comió el vestido las cucarachas. Anda, bueno, que era muy bonito. Entonces teníamos idea de irnos a Madrid con que hacernos la fotografía, pues ya nos fuimos. Con decirte que aquí no había fotografías. Nos dijo un señor que iba por las casas que si nos hacía un cuadro, dio una foto de cara de Domingo y una foto mía. Y se la llevó el hombre y dijo que cómo iba yo de casar. Y le dije que era de negro y con mantilla. Pero no le dije porque lleva con el vestido corto, no largo. Y ahí me le pusieron largo, con ramo que no le llevaba y con velo. Que era más, y la mantilla me la dejaron prestar, no se podía comprar. Hombre, es que viendo esta fotografía y viendo una que tienen Don José con los niños del 1915, pues parece ser que se da un aire, quizás la raya del peinado, que eso es, y me parece que también tiene bigote, no lo sé. Aquella era la primera y única pista que tenía acerca de quiénes podrían ser. José Ríos y María Cristina, el nombre de los dos maestros que, a principios del pasado siglo, ejercieron en el pueblo. Sobre sus hombros, el valioso esfuerzo de librar del analfabetismo,
de ayudar a esbozar un horizonte para las futuras generaciones. Pues la escuela estaba entonces en la plaza de abajo, la plaza, la de la Picota. Luego ya, yo siempre he ido luego ya en esta de la Vieja. Tuve 11 maestras en el tiempo que estuve, porque claro, como era la guerra, unas iban, otras venían. Entonces, tú verás qué podíamos aprender, bueno, para defendernos bien. Entonces no teníamos ni biblioteca, ni teníamos nada de nada para informarse de nada. Los pocos libros que había estaban en el caso del cura, lo de la de Santos y de eso, pero bueno, de buena literatura nada, nada. Todos los maestros que había entonces eran gente reciclada. Y entonces se llegaron ahí sin ninguna preparación. Porque claro, los maestros que había casi todos eran republicanos y les depuraron. El que no comulgaba con sus ideas, pues claro, acabaron con él. La gran fiesta del árbol, amigos, celebremos, que el árbol es del hombre constante bienhechor, y bajo sus ramajes con gratitud cantemos la gloria y la grandeza del sumo Creador, porque Él nos da su sombra en el ardiente estío, nos brinda en primavera su perfumada flor, y en el invierno frío nos da su calor. Se ha terminado. Adrián se queda aquí. Alejandra. Mira Alejandra como... Mira María, ven para acá. Para los nombres Sofía. Al hablar, al escuchar a aquellas personas, los recuerdos venían a su mente, recuerdos a veces dulces y muchas veces trágicos, recuerdos de una generación a la que robaron la inocencia, una generación que vivió uno de los episodios más amargos de nuestra historia. Madre mía, estamos corriendo todos, nada que venía el bombardeo, nos metemos todos llenos de miedo. Y pasamos mucho miedo. Nos íbamos corriendo al campo. Uno viese a la madre, al viejo, al hombro, el otro corriendo por los rastrojos, porque antes se sembraba mucho. Todo el mundo corriendo por el campo y estábamos mejor en casa, porque por el campo te vienen y te podían matar. Yo me acuerdo de cuando vino el primer radio aquí. Como era la guerra, pues todos íbamos, como teníamos familia en la guerra, a escuchar. Se llenaba la puerta de la iglesia, que allí estaba la radio, y todos íbamos a escuchar allí, a reír y a hablar, y otros a llorar. Digo, madre, me voy a por agua, y mis hermanos a por higos. Mi madre hace el desayuno, que entonces era un almuerzo que decían, una sopa. Yo me marcho por el agua y desde la calle Real me vuelvo porque digo, ay madre, digo, qué miedo me da, digo que están tirando bombas, ya estaban. Y yo me volví, que no sé si a lo mejor me hubiera pillado por allí, por la que cayó en la puente del Caño del Medio. Y me volví. Y mis hermanos dejaron las cestas con los higos y se vinieron también a casa. Pero tú verás, con tanto bombardeo, la sopa no hubo que las comiera. Muy mal porque todo el mundo era muy ignorantones y mataron a tanta gente por eso, por ignorantes, no porque eran malos, no. Los mataron porque si eran de izquierda y luego los de derecha y así, pero pues era la ignorancia, no era porque eran malos, no. No eran malos, no. Y eso. Yo me acuerdo de los italianos más y otros niños como yo, y ¿sabes por qué nos acordamos?
porque el cuartel de ellos era la casa Tío Julio. Nosotros y otros niños íbamos con un puchero vacío y nos le llenaban de comida, de lo que los sobraba. Y 3 años de guerra que hubo, pues no se sembró. Pues luego le llamaban el año del hambre. Claro, ¿por qué no? Porque le llamaban el año del hambre, porque en 3 años no se había sembrado, y al no sembrarse, pues no había nacido la hierba del campo, vamos, el grano. Y luego le llamaban el año del hambre. Ni teníamos pan, teníamos que poner un pote de patatas en la mesa, otro pote a lo mejor para cenar, de patatas otra vez, o de cocido, y a base de cuchara, porque nos daban una racioncita así de chiquitita en la panadería, y ahí se acabó. Y se acabó. Pues en el año 40 nos comíamos clavos ardiendo porque no había nada que ni vendían ni comían, íbamos a por cardos, cocíamos cardos y lo que podíamos porque no había otro medio de vida. Ni se ganaba ni había que comer. Que no sembraba la gente, pues no había huerto ni había nada de comer. Años de incomprensible dolor que podrían haber truncado las vidas de aquella pareja, cuya mirada tenía grabada en lo más profundo de mi conciencia y que continuaban aún sin nombre. Un dato se cruzó en mi búsqueda. Años más adelante, al menos 3 personas, 3 vecinos del pueblo, fueron llevados a campos de exterminio nazi, concretamente al campo de concentración de Küsen, en Austria, donde fueron asesinados. La historia desafortunada y trágica de estos paisanos siguen el destino de varios cientos de miles de españoles que cruzan la frontera entre febrero y marzo de 1939. En principio son movilizados por el ejército cuando se produce la invasión de Francia por parte de Alemania. Son movilizados como en algunos casos como tropa de choque, en otros casos para construir la línea Maginot, o sea, en trabajos prácticamente cuasi forzados. Pero bueno, ellos también es una salida, entienden que es una manera también de luchar, en fin, contra el nazismo y luchar en definitiva por la República, ¿no? Seguir luchando por la República. El gobierno francés capitula y los primeros soldados que entregan como prisioneros son a los españoles. El gobierno de Franco se desentiende, dice que no son españoles, y bueno, pues en esta condición, pues finalmente pues son trasladados en esas proporciones de más de 10.000 españoles, de los cuales pues cerca de 8.000 pues son asesinados. Y ese es el destino trágico de estos 3 paisanos de los que tenemos información o noticia. Pero, a pesar de bucear y bucear, entre aquellas largas listas de desaparecidos y asesinados, todo me llevaba de nuevo a un callejón sin salida. Por un lado, quería saber quiénes eran, pero hacerlo a través de aquellas terribles listas de asesinados habría sido horrible. El resto de posibilidades me hacían pensar más allá de los límites de aquel pueblo. Y es que fueron muchos los que se vieron obligados a marchar en busca de la prosperidad que en él no encontraban. Poco a poco, la soledad iba ganando terreno entre sus calles.
Digo, pues yo creo que me voy a ir a Madrid. Y no me lo quería creer. Digo, ¿tú te vas a ir a Madrid sin gustarte? Y mi hermana, la que vive aquí en la María, que tampoco lo sabía. ¿Tú no te vas a Madrid? ¿No te gusta el centro de Madrid? Digo, que me voy a Madrid, porque quiero a mis hijos. Y como quiero a mis hijos, me voy a Madrid. Y me voy por ellos. Me voy por ellos. Porque mis hijos ahora van y todavía se pueden colocar, que ya llevan edad para colocarse. Y el día de mañana tendrán un oficio, pero no tendrán las desgracias que tiene su padre. Entonces, claro, había una diferencia muy grande de Madrid, del pueblo a Madrid, a una capital. Porque claro, es que entonces aquí no había absolutamente nada. Por eso cuando venía teatro, venía mucha gente. Y cuando se vendían caramelos, pues se vendían caramelos a las puertas, ¿no? Claro. No es lo mismo que pasa ahora. Y luego también se fue otra mucha gente por pura necesidad. Porque claro, se fue mucha gente totalmente analfabeto, que claro que lo tuvo que pasar muy mal. Y entonces, ¿cómo progresaron mucho? Por una razón muy sencilla, porque todo el camino lo llevaban andado. Se fue mucha gente con niños que tenían 8 o 9 años, ellos estaban acostumbrados a trabajar mucho porque la vida de los pueblos, la vida de Madrid también era dura, pero de los pueblos era mucho más, mucho más. Y entonces esta gente se puso a trabajar allí, empezó a vivir, pudo conseguir una casa. Había entonces el personal, pero empeoró porque, claro, no había jornales y la gente se mantenía también mucho de la caza, porque en este pueblo había mucha caza, mucho conejo y, claro, pues se cogían conejos, los vendían y por lo menos tenían el jornal en que no debían jornal. Y entonces fue cuando emigró tanta gente para allá. Hubo quien, incluso, lo tuvo aún más difícil y tuvo que emigrar fuera del país, lo que complicaba encontrar el rastro de aquella pareja. Mi abuelo se emigraron pues sin rumbo, vendieron todas las pertenencias que tenían en Ombela, compraron carros, baúles y salieron en dirección a Algeciras sin rumbo. Andaban 20 kilómetros, 30 kilómetros. Cuando llegaron a Algeciras, pues vendieron todo y montaron en el vapor. Pues siguieron para abajo hacia Brasil, pasaron por Río de Janeiro, por el estrecho de Magallanes, subieron por Argentina, llegaron a California y se instalaron allí. Compraron su casa, se instalaron, estuvieron trabajando en una fábrica de conservas, de pescado. Resulta que a los años, pues empieza mi bisabuela, a decir que se quiere venir de Estados Unidos a España otra vez, y mi abuelo no quería. Resulta que mi abuelo ya la hizo caso, volvieron a vender todo lo que tenían otra vez y partieron a España. Pero yo aquí me asfixiaba en el pueblo y entonces pues me marché. Yo tenía una tía en Madrid, una hermana de mi madre, y la dije que me escribiera, que me dijera que estaba mala, que le hacía falta y que me tuviera que marchar, y tenía 18 o 20 años. Y entonces pues me conocí una familia de franceses y yo me marché y ya me quedé en París. Fatal, porque la mujer no podía ir a ningún sitio sola. Si no te acompañaba un primo, un hermano o alguien, no podías. Allí sí, o sea, allí sí que podía tenerlo y aquí no. Y eso a mí me daban 100 vueltas en la cabeza. Esa libertad, eso es lo que más me gustó de Francia. Los que decidieron quedarse, o simplemente los que no tuvieron opción de abandonar el pueblo, recuerdan con añoranza las fiestas y reuniones que, por entonces, les hacían salir por unos momentos de la dura rutina del campo. Aquí diversión en aquella época, pues lo poco que tenías, en la época ahora de verano, en el mes de septiembre, que venían 4 chavales de Madrid y los pocos que había aquí, y entonces yo creo que nos divertíamos más que ahora, porque lo que era el bar de Tío Mariano, hacíamos el baile en la carretera, como no nos dejaban de entrar, tocaba la gramola esa que tenía, no tocadiscos, en donde el Tío Mariano, y en la carretera hacíamos baile. Entonces había más baile que hay ahora por cualquier sitio del pueblo que tire en la fiesta. O sea, luego después
Pues claro, cuando se acabó la guerra, pues vinieron y a los 2 años o así se hizo una sociedad, ¿sabes? En Castillo Mariano. Y estaba nada más que al techo, lo otro estaba al aire libre. Hicimos una sociedad y fuimos ahí, con el Danubio, que fuimos a comprarle a Niño Gómez, con un borrico y una mula. Sí, jolín. Fueron a por él. Y le trajeron por Arditún, por Bayuela, por el Real aquí, tocando. Y nos costó 1000 pesetas. Una bollería que era una red grande que tenían, hombre, y puso unas ramajas allí y lo regaba bien el suelo, bien regado, con un manubio, que los mozos del pueblo compramos un manubio, que yo me metí también, porque mi marido le pagó también. Y ese manubio es de los que hacían dilín, dilín, dilín. La lechera, sois señores, ha puesto una lechería, lechería, donde siempre se trabaja más de noche que de día. Las historias de aquellas personas, sus vivencias y recuerdos han hecho que, por momentos, haya apartado la búsqueda de aquella enigmática pareja. Una carta en respuesta a la única pista que tengo me devuelve de nuevo a ellos. Bueno, básicamente mis abuelos, los posibles personajes de la foto, se conocieron en un tren, ya cuando cada uno iba a su destino, una vez que eran de la zona de Zamora ambos. Entonces mi abuelo iba a Pelaustán y mi abuela tenía destino en Talaván, que es un pueblo de Cáceres. Y bueno, como los trayectos eran tan largos en aquellos tiempos, bueno, pues surgió la amistad y el amor o lo que fuese y se casaron. La primera vez que vi la foto, pues el hombre se parece un montón, en mi opinión. Y la mujer se pareció, vamos, fue algo de esto de que te da un escalofrío, ¿no? Por la espalda, a una hermana mía, Valeria. Entonces, bueno, luego si si comparas con la foto de mi abuela, no se parece tanto. Lo que pasa es que las fotos que tenemos son posteriores, entonces está bastante gordita. Entonces igual, vamos, yo no descartaría que fuese. Hay no sé, una probabilidad de 0,7 de que sea, ¿no? Yo creo. Bueno, yo me quedaría en 0,5. Sí, pero bueno, en términos probabilísticos. Yo creo que hay una posibilidad de que sea, sí. Pero no es confirmado, no se puede confirmar. Hay algunos rasgos que no encajan. Yo, por ejemplo, en el hombre, en el marido, pues creo recordar a mi abuelo un poco más corpulento. Pero claro, puede ser la imagen de niña, o sea, cuando uno es pequeño le parecen grandísimos los edificios y luego ya no son tan grandes, entonces por eso que tampoco podría fotos que puedes tener estaría más bonito.
pienso que el volver aquí es porque las raíces son muy profundas y porque las raíces son muy importantes. Y entonces yo pienso siempre que la raíz es la que sostiene al árbol, porque un árbol sin raíces es un árbol muerto. Entonces lo que nos hace vivir son las raíces. Entonces las raíces de nuestro nacimiento, las raíces de nuestra juventud, de nuestra infancia, siempre yo creo que nadie olvida todo eso. Eso no se puede olvidar nunca, y todo aquello que el que lo tiene dentro es el que le hace vivir. Decía Eduardo Galeano que el olvido es la única muerte que mata de verdad. Aquella imagen había perdido su valor, toda su función de preservar el recuerdo de aquellas dos personas. Sin fecha, sin nombre, sin nadie que les recordara. Aquellas eran tan solo dos figuras. Eran casi como trajes vacíos. ¿Eran realmente José y María Cristina? La duda permanecerá en el tiempo. Al menos, el esfuerzo ha servido para desempolvar algunas de las piezas de un puzzle del que ahora yo también formo parte.